Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Leslie Yata Ramírez, abogada, docente universitaria, especialista en derechos humanos y directora de la portal web Entérate con Leslie. Hoy he separado un tema que me parece muy importante poderlo recordar y tratar en esta intervención que significa el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos. Me he permitido desempolvar algunos documentos claves que han sido ya trabajados y aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y aprobadas incluso por la Asamblea General de dicho organismo internacional. Me voy a permitir compartir pantalla para que sepan ustedes de qué estamos conversando en este día. Por ejemplo, ustedes ven ahí la resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos en el 19 periodo de sesiones titulada Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho, que fue publicada el 19 de abril del 2012. Este documento es importante y clave por dos razones. Primero, porque en esta resolución los estados, miembros del Consejo de las Naciones de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, arriban a un consenso internacional refrendado desde la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993. Pero cobra real vigencia en el Consejo de Derechos Humanos porque es evidente que este consejo, que es el órgano de control político dentro de la Asamblea General de las Naciones Unidas, respecto a la valoración de las políticas de Estado en materia de derechos humanos en el mundo, es importante que esta resolución se recalque porque también a su vez nos va a permitir hacerles recordar a los estados, ¿no?, que aprobaron esta resolución y con la autorización expresa de la Asamblea General, es decir, de todos los estados miembros de las Naciones Unidas, que son 193 estados, hacerles recordar la importancia y la obligación que tienen los estados de reforzar, proteger y salvaguardar la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en favor de todas las sociedades en el mundo. Además, esta resolución nos dice que los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho son conceptos interdependientes, no los puedo dividir. De modo que las decisiones que adopte un Estado tienen que tener compatibilidad y consonancia con lo que se ha establecido a nivel de la comunidad internacional. Entonces, esta primera premisa nos tiene que conducir a una seria reflexión de lo que pasa en nuestros países, en particular al que pertenezco, que es Perú. Eh, por otro lado, también recordarle, ¿no?, a los jefes de Estado, jefes de gobierno, ¿no?, esta resolución, porque las decisiones que muchas veces adoptan los jefes de Estado o los jefes de gobierno contravienen derechos fundamentales, contraviene el Estado de Derecho. Y si ellos son destinatarios de normas internacionales, son los que crean las normas internacionales, los que fomentan los consensos internacionales en estas materias, en la comunidad internacional, entonces tengo que llevar a mi país el ejemplo a seguir. Si yo fui actor, participé de esta resolución con mi voto, con mi aporte, digamos, experimental en esta resolución, lo que tengo que hacer al interior de mi Estado es adecuar mis decisiones con la consonancia de estos consensos internacionales. Porque no se puede dejar un doble discurso. Yo no puedo como Estado tener un discurso A ante la comunidad internacional y un discurso B al interior de mi país. Lo que hago en mi país tengo que reflejarlo en la comunidad internacional. Entonces, la segunda premisa es que esta resolución también fue promovida activamente por el gobierno del Perú. Sería bueno, entonces, que para el caso del Perú,
la Cancillería y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, principalmente estas dos instancias, puedan recordar, socializar, difundir esta resolución, porque el Estado peruano fue promotor de esta resolución, uno de los promotores de esta resolución, tuvo una participación muy activa para que esta resolución se aprobara en el seno del Consejo. Si un Estado es promotor de una resolución de esta naturaleza, es porque tiene la plena convicción y el compromiso con la democracia, con el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, que son interdependientes. Entonces, atención jefes de Estado, jefes de gobierno y sobre todo atención Perú, porque si como Estado promoviste esta resolución, difundiste, participaste activamente en la dación de esta resolución en el Consejo de Derechos Humanos, lo menos que puede hacer un jefe de Estado, un jefe de gobierno y todos los funcionarios que integran el Estado, lo que tienen que hacer es adecuar sus comportamientos, adecuar sus decisiones al respeto intrínseco de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Por ejemplo, adicional a esta resolución, tenemos que el Consejo de Derechos Humanos, por ejemplo, ha aprobado en el 22 periodo de sesiones un estudio sobre los problemas comunes a que se enfrentan los estados en sus esfuerzos por garantizar la democracia, el Estado de Derecho, desde una perspectiva de los derechos humanos. Y fíjense que uno de los aspectos importantes a la que concluye este estudio realizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que responde a un encargo político del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, refuerza nuevamente que el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos son conceptos interdependientes, pero también nos habla de una buena gobernanza, nos habla también de que los debates débiles, deficientes dentro de una democracia no contribuyen a la consolidación del mismo, ¿no? Entonces, y eso lo hemos visto reiteradamente en los procesos electorales, cuando los candidatos tienen la oportunidad de exponer sus planes de gobierno o programas de gobierno, y sin embargo no satisface a la ciudadanía. Se ve claramente que no hay tampoco el tiempo necesario para que los expongan, ¿no? Pero tampoco en algunos casos, no en todos, no se dice absolutamente nada, se presentan idearios, se presentan simplemente algunos prospectos de planes de gobierno, pero no en sí la delimitación de una política a seguir, ¿no? O qué es, o cómo y de qué forma se va, ¿cómo se llama?, a organizar, ¿no?, sus planes de gobierno. Muy bien, ese es uno de los aspectos, por favor, que, por ejemplo, concluye el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en este estudio de los problemas comunes entre estados. Otro de los problemas comunes entre los estados, por ejemplo, nos dice aquí, es que la democracia no puede ser un sistema, no, o sea, la democracia no consiste en copiar un sistema político de otros estados. No, la democracia tiene que tiene que garantizar derechos fundamentales, libertades fundamentales, tiene que garantizar participación integral, inclusiva de todos los sectores de la sociedad. Todas las personas que viven dentro de un país y que están regidos por un sistema democrático de gobierno tienen que tener acceso en condiciones de igualdad para el ejercicio y goce de sus derechos. Principalmente quien tiene que responder por ello es el Estado. ¿Y cómo responde el Estado frente a esta situación? Sencillamente adecuando sus comportamientos, sus medidas, ¿no?, y cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones internacionales. Entonces, hago un llamamiento de atención al Perú, ¿no?, y sobre todo al jefe de Estado, al jefe de gobierno, ¿no?, de hoy en día,
porque es necesario que nuestras autoridades públicas y políticas también entiendan los consensos y los documentos que han sido aprobados por los estados, incluyendo al Perú, en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Cancillería tendría que hacer un esfuerzo para difundir estos documentos claves. Hoy en día, que tenemos una democracia debilitada en el Perú, que constantemente se ve amenazada por intromisión lamentable de decisiones y torpezas que viene cometiendo el gobierno del Perú en estos momentos, liderado por el señor Pedro Castillo, de obstaculizar, debilitar al Ministerio Público con sus actuaciones verdaderamente de aberración jurídica. Por otro lado, también una de las esencias fundamentales que nos hablan estos documentos no aprobados por el Consejo de Derechos Humanos es que el respeto a la libertad de los medios de comunicación. Y aquí estamos observando que incluso se ha hecho como un tema discriminatorio, ¿no? Prensa alternativa y los medios de comunicaciones tradicionales. Uno de los aspectos esenciales en una democracia es justamente el rol que cumplen los medios de comunicación, ¿no? Y el rol que cumplen los medios de comunicación es de vital importancia para poder difundir, ¿no? y tener acceso de información hacia la sociedad. La sociedad necesita estar informada, pues entonces trabajemos en una información seria y responsable desde nuestro oficio como medios de comunicación, pero también respetando los medios de comunicación como pilar no esencial de una democracia. Entonces, cuando vemos constantes amenazas hacia los medios de comunicación, libertad de expresión, entonces esos son los factores que nos indican que nuestra democracia no solamente es débil por sus instituciones o fragilidades de sus instituciones, sino por la actuación, decisiones o medidas o gestos o comportamientos que adoptan, ¿no? Los jefes de Estado, los jefes de gobierno de turno. Entonces, en ese sentido, hago el llamamiento serio a la Cancillería para que pueda poner de relieve la importancia de estas resoluciones aprobadas en el seno del Consejo de Derechos Humanos respecto a democracia, Estado de Derecho y derechos humanos. Por ejemplo, también quiero compartir con ustedes un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, por ejemplo, sobre el estudio de los problemas comunes y las conclusiones de los problemas comunes entre estados que se dio en una mesa redonda en el año 2013, ¿no? En la que participó nuestro estado peruano. Muy bien. Otro de los puntos también que se refleja aquí es que el rol de las organizaciones internacionales en este aspecto. Por ejemplo, tenemos un documento muy importante que yo invito a que ustedes lo lean, que es el informe del secretario general de las Naciones Unidas titulado Apoyo del Sistema de las Naciones Unidas a los esfuerzos de los gobiernos para la promoción y consolidación de las democracias nuevas o restauradas, aprobada en el 36 en el 36 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en la que las Naciones Unidas como organismo internacional siempre está llana a cooperar con los estados integrantes para la consolidación de sus democracias, sobre todo cuando se transita de una dictadura o un golpe de Estado a una democracia. Cuando un país, por ejemplo, vive situaciones de violencia generalizada o conflictos armados y pide apoyo a las organizaciones internacionales para poder fortalecer o restaurar la democracia, ¿no? O cuando lo solicite un país. Entonces, uno de los temas que quiero abordar y finalmente es el tema de la buena gobernanza, que también a falta de ello obstaculiza que nuestra democracia sea empoderada y fortalecida.
La buena gobernanza es uno de los factores claves para el fortalecimiento del sistema democrático. Y eso pasa justamente por, primero, denotar experiencia, conocimiento de la gestión pública dentro de un Estado. Lamentablemente, si una persona no tiene esos conocimientos, no tiene la experiencia en gestión pública, no en gobernabilidad, en cómo dirigir los destinos de un país, lamentablemente eso nos va a conducir no solamente al caos, al desorden, sino también a un continuo descontento y desaliento por parte de la población. Y también es otro de los elementos claves para que debilite nuestra democracia es el desencanto. Cuando una población está desencantada, desilusionada de sus líderes políticos, ¿no? De sus gobernantes, puede conducir esta apatía en general, nos puede conducir a ideales extremistas, ¿no? A la xenofobia, al racismo, etcétera. Son efectos negativos, sin duda, que ponen en amenaza a la democracia. ¿Cuál es nuestro deber como sociedad? Participar, ¿no? Activamente del ejercicio democrático, no solamente reducido a un proceso electoral, sino que además tenemos que participar, por ejemplo, exigir a nuestros funcionarios al rendimiento de cuentas. La rendición de cuentas es un mecanismo de democracia semidirecta que se le pide a los funcionarios que transparente su gestión pública, ¿no? Yo creo que esa periodicidad la hemos perdido y eso es lo que tenemos que volver a restaurar. Cuando la ciudadanía participa activamente en estos mecanismos democráticos, difícilmente no un jefe de Estado, un jefe de gobierno podrá sacarnos la vuelta, podrá ocultarnos cosas. Y también hacer uso de la ley de acceso a la información pública, ¿no? Que también es un ejercicio democrático. Y concientizar, ciudadanía y Estado. Concienticemos que la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos son conceptos interdependientes. El fortalecimiento de la democracia corresponde a todos nosotros, pero principalmente al Estado, que en este entonces está representado por el presidente, ¿no? De la República de turno, quien debería dar el ejemplo de democracia en el Perú. Pero sabemos que cuando existe, ¿no? Por actitudes, comportamientos, gestos, decisiones, ¿no? Una resistencia o apatía al término democracia es cuando realmente comienzan los serios problemas para el sistema democrático dentro de un país. Les dejo con esta reflexión. Muchas gracias por atenderme, por escucharme y voy a dejar en mi canal YouTube los links donde ustedes puedan descargar estas resoluciones que son claves para entender qué es una democracia, qué son los derechos humanos y por qué son conceptos interdependientes con el Estado de Derecho. Muy buenos días.